cómo resguardar la autonomía de estos órganos autónomos y de los demás órganos autónomos que también están sometidos a una presión política similar. Si no les importa, ahora voy a hacerlo al revés. Le paso la palabra a Ana Laura, luego a Emilio, luego a Luis y terminamos con Santiago. Gracias. La dama no quiso. Al último, las damas. Miren, yo digo que no solo es tentación, Ricardo, de los gobernadores, es tentación autoritaria. Es uno de los signos inequívocos de la regresión democrática que vivimos. Tener la construcción de órganos autónomos, ciudadanos y profesionales, es como base de la transición, es como un mínimo de la agenda. Pero las cosas se han dado de tal manera que la apuesta a un sistema de partidos terminó en una poderosa partidocracia. Entonces el código de constitución de construcción de institucionalidad ya no es la ciudadanización, sino la partidización. La construcción de instituciones de la democracia está pasando a instituciones de los gobernadores. Porque otro efecto no deseado es que pasamos de la presidencia imperial a los gobernadores virreyes. Entonces las comisiones de derechos humanos, los institutos de información están sometidos a una enorme presión. Hay leyes que están viviendo profunda regresión, leyes de transparencia, entidades de transparencia están sometidos a una enorme presión. Y claramente eso es un riesgo extraordinario. El fenómeno de los gobernadores que tienen más dinero que nunca, menos controles que nunca, formales e informales, a los metapoderes constitucionales de la presidencia imperial no existen. Y juegan el presupuesto federal y sus votos cuentan y venden caro al amor aventurero. Y ese fenómeno de los contrapesos en los estados es muy menor. En la prensa, en el Poder Judicial y en otros mecanismos. Los gobernadores siguen teniendo ese fenómeno y me parece que necesitamos tener mucha claridad de que cada vez que se afecte una agenda en términos de un órgano autónomo estatal, se reduce un tramo de lo avanzado de la democracia. Yo veo ahí uno de los fenómenos más riesgosos, insisto, creo que necesitamos tener con mucho más ágil el nervio de la discusión nacional de lo que pasa en los estados. Hay casos paradigmáticos en muchas entidades de cómo se cambian nombramientos, cómo se alteran procesos, cómo de la bolsa se saca alguien que no participó en un proceso, que es amigo del gobernador o acaba siendo su agente de seguros o qué sé yo. Ese fenómeno es muy grave. Y más, por ejemplo, en el caso de las comisiones, hay una reforma constitucional que establece que debe haber una consulta. Van a hacer ahora la renovación del titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California y ni siquiera están tomando en cuenta la reforma constitucional. O sea, ahí hay fenómenos serios de resistencia y reticencia que yo creo que son de gravedad y mucho creo que teníamos que articular. Hay informes, hay esfuerzos muy valiosos. Hay una red de transparencia, mucha gente que está en ese está aquí, conozco a Mauricio Merino y varios compañeros más que le empujan. Y ahí hay un fenómeno de encuentro y de agenda pública con universidades, con organismos civiles, con académicos de la mayor importancia. Me parece que es una metodología que tenemos que fortalecer. Necesitamos encontrar y articular nuevas agendas, nuevos espacios para no perder lo que hemos avanzado con mucho esfuerzo. Y me detengo muy rápidamente en las otras dos ideas. Yo francamente no acompaño la idea de pactar con el crimen. El problema es que a veces tenemos el crimen uniformado. Es decir, en muchas ocasiones está dentro, o en muchas ocasiones ya pactado. Entonces ese es el grave problema. Por eso construir mecanismos de justicia o de leyes de grande discrecionalidad es más peligroso. Porque si tú le abres la puerta sin orden judicial, por ejemplo, a un policía, y si no sabes que en el municipio o en el estado ese policía trabaja para un cartel o para un grupo delincuencial, hombre, ¿a quién le estás abriendo la puerta? Es decir, yo iría un poco más allá, O sea, no solo se trata que si de pactar para que nos vamos a los tiempos pasados. Yo no creo en esas cosas. Me parece que justamente por esos entendimientos pasamos de la omisión a la complicidad, a la sumisión, en términos del Estado. Y creo que eso hay focos rojos muy graves. Y termino que, al menos por lo que yo ubico, los 4 candidatos a la presidencia han dicho que van a mantener el ejército en la calle. Me parece que ese es uno de los cómo que tendrían que resolver con más claridad. De qué están hablando, cómo están hablando, si está la raza, en fin. Al menos con el nivel de información que yo he visto en el debate público, requiere muchísimo más claridad en términos del tamiz
de qué implica. Puedo entender que en algunos lugares la presencia en términos de seguridad nacional es obligada, pero ahí entonces nos metemos a las confusiones cuando, por ejemplo, se está hablando de seguridad interior, que eran las reformas al código, a la ley de seguridad nacional. Ahí hay tentaciones y complicaciones graves. Mientras no se entienda que tenemos que avanzar en la fórmula seguridad y derechos de la mano, porque la seguridad es un derecho, vamos a perder. La fórmula que hoy tenemos es que no tenemos ni seguridad ni derechos. Ese es el contexto en el que estamos viviendo. Y por eso hay que ubicar con mucha claridad en esto el papel de las Fuerzas Armadas. Mire, muchas gracias. Le paso ahora el micrófono a Luis González. Muchas gracias. Yo creo que sobre la primera interrogante que tiene que ver con el posicionamiento respecto de si el ejército debe seguir o no en las calles, tiene que evaluarse en el contexto de la política de seguridad que los actores políticos se plantean. ¿Y en qué sentido lo digo? En el tema de seguridad y el combate al narcotráfico nos falta una variable en el análisis. Esa variable es qué política se quiere seguir respecto del consumo de las drogas. ¿Cómo se vincula el tema del consumo de drogas en el tema de la violencia o no? Si la violencia responde al consumo por sí mismo de las drogas o responde a las políticas prohibicionistas, y no estoy tomando una posición, simplemente creo que debe estar en el escenario de discusión. Es decir, parte de un reciente foro de discusión que se dio también impulsado desde la Universidad Nacional es este tema: ¿deben o no liberalizarse ciertas sustancias? ¿Tenemos la suficiente información respecto de algunas de ellas? ¿Cuál es el vínculo entre sus efectos y esa correlación que yo decía de violencia? ¿O estamos desatendiendo por atender problemas de la seguridad en términos de perseguir solamente a las organizaciones criminales el tema de salud pública? ¿Cómo estamos visualizando al adicto, al que consume? El adicto hay que entenderlo como una enfermedad y por tanto hay que atender políticas de salud pública. ¿Quién regula hoy en día, decían los expertos, esas sustancias? El contenido de esas sustancias, la calidad de esas sustancias. Decía Santiago, las químicas las regula el mercado negro y el crimen organizado. ¿Es deseable o no? Simplemente lo apunto en términos de discutir sobre el tema, y por eso digo, el posicionamiento que hagan los actores políticos tiene que ver en que nos puedan brindar una política integral, una visión completa de cómo están visualizando este tema, cómo están visualizando el tema de combate al crimen organizado, y el crimen organizado no solamente referido al narcotráfico, esta es una parte del crimen organizado, ¿sí? Pero ahí hay otros tantos delitos de ese crimen organizado, y de qué manera se están trazando en esa política el seguir con el ejército en las calles o no, en tanto se da el ansiado fortalecimiento de las policías. Frente al Ministerio Público y el defensor, yo agregaría otro tema que incide en la justicia: el tema de los servicios periciales. Los servicios periciales no escapan al tema de corrupción que hoy vivimos, y lo mismo puede beneficiar que perjudicar, pero atrás de ello puede estar simplemente un aspecto de corrupción. Y en este sentido, y coincido con lo que decía Ana Laura Maganoni, no solamente es la independencia en el nombramiento, cómo creamos y fortalecemos esa independencia a partir de la capacitación, de la preparación, del profesionalismo y de un proyecto de vida en donde los alejemos de tentaciones
inmediatas. Y bueno, en términos de lo que se planteaba en la última interrogante, los órganos autónomos, en particular se hablaba de los defensores de derechos humanos, estamos a 22 años de la constitución del sistema no jurisdiccional de derechos humanos. Ha habido avances positivos, hay aspectos todavía que hay que fortalecer. Ya decía Emilio, efectivamente, en esta evolución, pues hemos conocido de aspectos en donde los nombramientos han recaído en presidentes de congresos que responden a un partido político, y que el análisis lo hago apuntando solamente cuáles deben ser los perfiles que animan a la figura del ombudsman, que fueron delineados desde 1991 en una reunión internacional y en donde se partía de que fueran apartidistas, ¿no? Entonces, creo que en el papel se ha reflejado la reforma constitucional, pero falta el cómo materializar en la realidad esos aspectos, sin desconocer la fortaleza que han adquirido. Y que yo, antes de entrar a este panel, preguntaban a Laura Magagui sobre una inquietud que tengo sobre la reciente reforma a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en cuanto que estoy convencido que hay que fortalecerla, darle dientes a los organismos públicos de derechos humanos, pero no sé si hasta el punto de que se denuncie a quien no acepte una recomendación a partir de que sea insatisfactoria su comparecencia en un congreso. Tengo mis dudas, porque si bien hay que fortalecer, creo que lo que mayormente hay que fortalecer es la confianza de la ciudadanía en los organismos públicos de derechos humanos. Santiago, directamente, te paso la voz. No, ya entendí por qué Ricardo me dio la palabra al último, porque como antes, cuando la dio primero, me pasé de tiempo, digo, bueno, ahora que sea el último, por ver si ya no tiene casi nada que decir, y es casi lo que me está pasando, porque después de escuchar las intervenciones anteriores, realmente creo que hay muchas coincidencias y pocas cosas que decir. La pregunta de Ricardo, ¿será prioridad sacar al ejército de las calles del siguiente presidente o de la siguiente presidenta? Pues la respuesta es: tendría que serlo. Y no porque lo digamos nosotros o lo diga yo, ni porque me gusta estar fregando a Calderón con la cantaleta de siempre de saca al ejército de las calles, sino porque esto está aprobado por la experiencia de organismos internacionales, de instancias internacionales con más de 30 años de experiencia en la observancia o en la observación de situaciones como la desaparición forzada de personas, por ejemplo, en donde el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, del que yo tuve el honor de pertenecer constantemente, donde fuera, no en México, donde fuera, se daba cuenta de que ahí, en donde los ejecutivos cometían el error de utilizar las Fuerzas Armadas para contener al crimen o para realizar funciones de policías, se incrementaba importantísimamente el nivel de violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes tan horrendos como las ejecuciones sumarias, la tortura y la desaparición forzada. No somos nosotros, no es por fregar, es porque desde el ámbito de las Naciones Unidas es una constante, no es exclusivo de los mexicanos, esto tampoco, que se sepa. Lo mejor sería entonces no incurrir en los mismos errores que han incurrido otros, pero eso no se les ocurrió al principio del sexenio. Hacer una labor comparativa, bajo la obsesión de que el 40% de la población pensaba que el señor presidente no era presidente, entonces quiso legitimarse a través, para mi gusto, de la peor de las decisiones, para legitimarse. No hubiera usado mejor alguna otra estrategia de legitimación. ¿Sería prioridad o será prioridad? Debiera serlo. Pactar. Bueno, yo digo que no es lo mismo pactar que no hacer nada. Y me voy a permitir otra analogía. Si un médico encuentra que su paciente tiene un tumor muy grave porque se lo descubre a través de un ultrasonido y sabe que lo tiene que operar,
y voltea a su alrededor y encuentra que en toda su clínica no hay un solo bisturí que no esté infectado y no tiene modo de desinfectarlo, no va a decir pásenme el serrucho, porque una operación de determinado tipo necesita el instrumental y los medios apropiados para el logro de un fin. No por muy honesto y deseable que sea el fin, se van a usar medios inservibles para alcanzar ese fin. No podemos tampoco arreglar una licuadora con una llave Stilson, ni matar abejas con metralletas. Así que no es lo mismo pactar que no hacer nada. Si lo mejor para no matar al paciente es por lo pronto no hacer nada, hasta salir al mercado y conseguir unos bisturís que estén debidamente desinfectados y esterilizados, me espero. Y eso no es pactar. Sí, muy probablemente el tumor crezca un poco, pero prefiero tener el herramental necesario para poder realizar una operación exitosa a que se me muera el paciente en la plancha. Y eso no es pactar, que quede claro. Y yo por mí, que se esperen tantito y que redimensionen su estrategia. Completamente de acuerdo contigo, Ana, no es lo mismo autonomía que designación por determinados actores políticos. Por desgracia, lo hemos visto a pesar de los años que hemos recorrido desde el 92 a la fecha, que en muchas ocasiones la designación de un titular de un organismo público de derechos humanos por el Poder Legislativo, sin que meta las manos el Poder Ejecutivo, no garantiza la independencia ni la calidad de compromiso por los derechos humanos de algunas comisiones públicas de derechos humanos, y todos sabemos que esto sucede y que por desgracia hay algunos estados que nunca han tenido una comisión de derechos humanos digna de su nombre. Algunas sí, y luego les han perdido por injerencia indebida de los poderes ejecutivos. Yo me honro en vivir en una ciudad en donde las tres administraciones se han comportado de manera absolutamente independiente y sobre todo, Ana, tienes razón, con una mística de orgullo por la labor, que es fundamental, y no con el temor y la tibieza de no se vaya a enojar el señor gobernador. No. Si el señor presidente de la comisión no es para ser amiguito del gobernador ni del secretario de gobierno, es para pronunciarse de manera enfática y firme cada vez que ve una violación de derechos humanos, punto. Ni tampoco debe de sentirse muy contento el presidente o la presidenta de una comisión pública de derechos humanos porque le van a sacar la fotografía con el gobernador si no es miembro de su gabinete, ni tampoco debe de tener. A mí una vez me dijo uno de ellos, yo tengo mi teléfono rojo por si me habla el gobernador. Le dije, pásame las tijeras. No tienes por qué tener una línea directa con el señor gobernador. Si quieres, señor gobernador, que te hable por teléfono y a ver si le das la cita. Estás al mismo nivel que el señor gobernador, acuérdate. Señor gobernador, tú no tienes por qué tenerle miedo al señor gobernador. El señor gobernador tendría que tenerte miedo a ti si es que él mete la pata y comete alguna atrocidad, de que tú vas a salir a la palestra a señalarlo con firmeza. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. No basta, pero sí es necesario que el gobernador no designe ni proponga a los titulares ni a los miembros de los consejos de estas instituciones, no solo. Antes de pasarle de vuelta el micrófono a Ana, quería regresar a esta anécdota que les contaba del procurador Chávez Chávez. Justamente él decía antes que se nos estaba desangrando el paciente y había que entrar a operar. Entonces alguien le dijo justamente lo que acabas de decir: bueno, pero es que el bisturí estaba infectado. Y la respuesta fue: sí, el problema es que no lo sabíamos. Yo nada más quisiera decir algo que me parece relevante con respecto a las preguntas de pactar, de lo del ejército.
etcétera, etcétera. Yo creo que ninguno de los candidatos a la presidencia ha hecho la tarea y tampoco la hemos hecho bien nosotros. Creo que no entendemos de qué está hecha la violencia, qué la detonó, qué es lo que está pasando realmente. Creo que nuestros lentes siguen muy contaminados por esta visión maniquea de la que hablé al inicio de mi ponencia. Y creo que los candidatos están sugestionados por las encuestas. Todas las encuestas colocan el tema de seguridad como uno de los prioritarios y todos están de algún lugar, o sea, la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo con esta estrategia un poco de mano dura, digamos. Este tipo de estrategias apelan al miedo, apelan a que todos estamos asustados frente a la posibilidad de ser secuestrados, matados, victimados, o los que ya padecieron doblemente asustados. Creo que para poder tomar decisiones inteligentes y responsables no las tenemos que tomar desde el miedo, y tenemos que tomarlas desde los datos y de tratar de entender eso desde una lógica como más científica, más de observar bien de qué está hecho esto, de dónde salió este problema, por qué tanto odio, por qué tanta crueldad, cómo impactó la intervención de las Fuerzas Armadas en la forma en la que intervino, para qué ha servido todo esto, un corte de caja, de ganamos esto, pero perdimos esto, pero tenemos esto, pero no vamos a tener esto otro, como para poder dibujar lo que sigue. Pero para eso, lo primero que tenemos que perder es el miedo. O sea, realmente me parece que las políticas de seguridad están haciendo uso de todo el miedo ciudadano para poder mandar el ejército a las calles y tener desaparecidos, torturados, detenidos, etcétera, etcétera. Creo que basta de eso. Asumamos la responsabilidad de entender con mayor claridad qué es lo que está pasando. Y nadie, me parece, nadie, ni de los candidatos, ni el actual presidente, ni la academia, hemos generado la información que se requiere para saber. Bueno, les recomiendo muchísimo el libro de Ricardo Rafael. ¿Cómo se llama México? El otro México. O sea, las historias cotidianas que nos cuentan, ¿no? Creo que de eso hace falta mucho más. Las historias cotidianas de la gente, de todos los días, de cómo ven el problema, de qué es lo que está pasando. Yo creo que nos falta mucho más de eso para poder saber qué sigue. Gracias. Ana, muchas gracias. Según la mecánica, tenemos una ronda más. Como empezamos un poco tarde esta sesión, nos da tiempo para tenerla. Yo les tengo una última pregunta. En unos años, cuando entremos a la biblioteca del Poder Judicial de la Federación, vamos a encontrar que a partir del año pasado va a cambiar de color la pasta de los libros que encuadernen las resoluciones, las sentencias de la Corte. Porque en efecto hemos entrado en una nueva época. No es un asunto solamente retórico. El ministro Silva Mesa, a ver, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la reforma de amparo, la reforma penal, la ley de víctimas ahora, acciones colectivas, todos esos son instrumentos legales que están colocando conjunto de principios formales que le darían la vuelta al Estado mexicano. Y perdón que regrese a la metáfora original, pero es cómo darle autonomía al Banco de México para enfrentar el tema de la inflación y cómo dictar una serie de principios para que el déficit y la deuda pública en los años 80-90 se regularan de manera distinta. Pero lo mismo pasa con el tema electoral, las reformas de 96 para 2007. Este conjunto de reformas pueden ser formalmente lo que le dé salida a este país con respecto a su transición jurídica. Sin embargo, no es que uno ande de suspicaz, la pregunta es, ¿esta serie de principios formales podrá volverse principios materiales, tendrán anclaje material? ¿Y qué tanto la voluntad política va a permitir que esa transición sea rápida? Y en esta misma lógica, ¿de quién tendría que ser esa voluntad política? ¿Es solo del presidente? ¿Solo de los gobernadores? ¿Qué tanto es de la sociedad? En fin, ¿cómo acelerar el paso? Es de la novena a la 10ª época, de la 10ª a la
de la novena a la 10ª época. Ahí dejaría la pregunta y comenzamos. Santiago, arrancamos. Yo voy a referir solamente a un punto y voy a dejar que los demás aspectos desde el ángulo, desde otras instituciones lo aborden mis colegas, pero la pregunta, Ricardo, es, fundamental, porque la 10ª época está en peligro, ¿sabes? Está en grave riesgo, porque resulta que por una contradicción de tesis llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la pregunta: ¿tenemos o no tenemos un bloque de constitucionalidad? Cuando todos creíamos que sí teníamos un bloque de constitucionalidad, resulta que se lo preguntan. Y durante 2 días lo debatieron. El ministro ponente para la resolución de la contradicción fue el ministro Saldívar, y él propone que sí hay un bloque de constitucional de manera contundente, constituido por las normas contenidas en el texto constitucional propiamente dicho, más un sinnúmero de nuevos preceptos que se han incorporado al derecho constitucional, que no al texto constitucional, pero sí al derecho constitucional, contenidas en tratados internacionales, siempre y cuando la norma en cuestión verse sobre derechos humanos. Eso fue lo que dijo Saldívar. Y yo, yes, perfecto, eso es lo que necesitamos, que ese es el corazón de la 10ª época, tal y como la pensó don Juan. Pero durante 2 días lo discutieron, y al final de la discusión del segundo día dice don Juan: a ver, sé que nos falta un ministro y que no podemos adoptar la decisión ahorita, pero señor secretario, le voy a pedir que corra la votación nada más como intención de voto. No estamos votando, pero como intención de voto, para ver cómo vamos. Bueno, después de algunas de las participaciones de algunas ministras y ministros, yo casi me quería tirar por la ventana, de veras, al ver el riesgo terrible de que la 10ª época estaba por desmoronarse, que la reforma constitucional misma, que venimos empujando más de 10 años, 12 años, se estaba por desmoronar, porque algunas ministras y ministros decían: no, nada de que rango constitucional. Alguno o alguna dijo: es más, contra la Constitución y el prómine. Yo dije: no manches, pues eso se dijo que sí desde el 99. O sea, yo sí les pido a todos ustedes que prendan una vela y esperemos que la decisión que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sin exagerar, es la decisión más importante que tiene en sus manos la Corte desde hace décadas, por mi gusto. El tema, con todo respeto, el tema de la reforma de escasez, que es fundamental porque pone en el peso, en la balanza, los derechos de la procesada y los derechos de las víctimas, etcétera, importantísimo, pero en comparación con esto sí es de una importancia impresionante, que por desgracia los reflectores del caso Garcés ha nublado. Pero si pueden mandarle cartas a los ministros y decirles: por favor, no retrocedan. Yo, bueno, fuera de broma, yo me pegué tan susto que durante 3 días me dediqué a redactar un amicus curiae para mandárselos a los ministros con todo respeto y decirles: miren, esto del prómine ya estaba resuelto desde el 99, esto del bloque de constitucional, llámenle como quieran, si no le quieren llamar bloque de constitucionalidad, no importa, pero este es el mecanismo de interpretación que los podría ayudar a ustedes a construir un argumento que les relaje su conciencia de que no se está violando el principio de
primacía constitucional, que por cierto es un principio nada más, un muy buen principio y no un dogma. Sobre el tema, agregaría algo a lo que comenta Santiago, y que ojalá efectivamente podamos gozar de esa interpretación adecuada del control de la constitucionalidad, en donde incorpora precisamente, como bien se dijo, estos derechos contenidos en los tratados internacionales. Pero diría, presenta también un reto para los sistemas judiciales del país. Es decir, el que los distintos jueces y magistrados de cualquier parte de la República Mexicana estén lo suficientemente preparados y capacitados en el conocimiento de este principio pro homine por un lado y en el conocimiento de los tratados internacionales, porque no solamente va dirigido a los tratados internacionales cuyo contenido esencial es los derechos humanos, sino cualquier tratado internacional en donde se pueda contener la materia de derechos humanos, alguna cláusula. Pero tratando de responder también la pregunta que se hacía, si basta el que se hayan emitido un conjunto de normas y de reformas constitucionales y legales. Hablamos de la reforma de derechos humanos, hablamos de este control de la convencionalidad, hablamos de la reforma, por ejemplo, en materia penal para que el conocimiento de los delitos de narcomenudeo pase a las entidades federativas, y aquí me detendría para pensar, la norma ahí está, pero está la infraestructura, o se tiene la infraestructura suficiente en las entidades federativas para contender con ese problema. ¿Cómo se va a vincular la articulación? ¿Cómo se va a dar la articulación entre la autoridad de Procuración de Justicia? Porque el narcomenudeo en mucho está ligado al crimen organizado. Entonces, creo que no basta solamente las reformas legales y constitucionales, sino que tiene que ir acompañada de los suficientes recursos que materialicen esas reformas. Y aquí traigo a colación lo que decía José Ramón Cosío en un artículo periodístico que hablaba de la tormenta perfecta, en donde se refería a la tormenta que se dio hace años en Estados Unidos, en donde se dio una coincidencia entre corrientes altas y corrientes bajas, y de no atenderse adecuadamente podría generar una catástrofe. Él señala que las diferentes reformas constitucionales, si no se materializan adecuadamente, podemos tener la tormenta judicial perfecta. Luis, muchas gracias. Emilio, te paso el micrófono. Gracias, muy rápidamente. Estas reformas constitucionales, justicia, derechos humanos, amparo, acciones colectivas, en realidad dan un sustento a un nuevo paradigma constitucional. Y en este sentido creo que el Poder Judicial ha ido mucho más allá del judicial, el Poder Legislativo, mucho más allá. Y me parece que también está poniendo en evidencia que el Poder Judicial, federal y estatal, su dinámica, su autorreferencia, son uno de los grandes cuellos de botella de la transición democrática. Son uno de los poderes a los que no le hemos entrado. Hemos entrado a un fuerte debate al Ejecutivo, en muchas dimensiones. Al Legislativo, pues a toallazo limpio, ¿no? O sea, digamos, hay un debate y basta ver las encuestas de opinión. Pero el Judicial es absolutamente autorreferencial. Nos ha costado mucho trabajo, inclusive hasta sentarnos a hablar con ellos, porque ellos consideraban que no podían salir de su Palacio de Justicia. El juzgador no sale, el pueblo entra. Y además con eso que divide el mundo en dos, hay juzgadores y justiciables. Entonces, a partir de esa cosmovisión, el término de relación es muy difícil. Conceptos de ciudadano, conceptos de perspectiva de género, no hablemos de asuntos como ambientalmente responsables, eso no existe, ¿no? Es la industria de la fotocopia harta, el hard copy pero macizo, ¿no? O sea, hay conceptos de innovación que no entran al judicial. Entonces, pedirles a esos operadores que entiendan el alcance de la reforma de derechos humanos está resultando muy difícil. Ahora, ya existía el 133, ya existía y existe lo que la Constitución dice sobre justicia militar. Lo que pasa es que a veces en nuestro Poder Judicial tienen un problema de idioma. Es como el inglés, se escribe de una manera pero se pronuncia de otra.
¿no? O sea, es lo que dice la Constitución, es contundente, pero la manera en que se interpreta es una clarísima expresión de la herencia y la inercia de viejos rezagos autoritarios legaloides. Y tienen una interpretación absolutamente pro burocracia, no pro homine. La verdad de las cosas es que el Poder Judicial está quedando muy chiquito a la transición. Y no pretendo ser ofensivo, no es una calificación, es una descripción. Y me parece que el riesgo que se nota de que el Poder Judicial sea una locomotora de la transición se está perdiendo. Hay una frase muy interesante del director de la Asociación de Abogados de Doctores en Derecho. Cuando sale la sentencia de Rosendo Radilla y la tiene que interpretar la Corte a la luz de la reforma constitucional, dice este personaje: no va a haber juez del país que no conozca el nombre de Rosendo Radilla, porque a partir de esa sentencia van a tener que ponerse a estudiar el derecho internacional de los derechos humanos y van a tener que entender que ahora se va a litigar distinto, que los estudiantes, que los maestros, los ministerios públicos, los jueces, los magistrados van a tener que entender que hay otra forma de procesar el derecho en México, ¿no? Entonces, llevamos años diciendo eso y ahora surgen las nuevas resistencias y herencias. Yo honestamente quisiera entender un poder judicial o unos poderes judiciales que asuman el desafío, no que nieguen el desafío. Si la justicia, con uno, con dos, con tres casos que tome, como hemos visto en algunos casos, cuando la Suprema, en escurrimiento todo el Poder Judicial va a avanzar. Si el Pleno de la Suprema juega la caverna, se atrasó nuevamente el país. El riesgo es ese. O sea, yo creo que el Poder Judicial está llamado a ser una de las locomotoras de la transición. Uno de nuestros grandes cuellos de botella está ahí. O sea, hay que asumir que debe ser Suprema Corte de Justicia, no Suprema Corte de Legalidad. Casi siempre en nuestro país, cada vez que debate legalidad y justicia, pierde la justicia. Entonces, por eso creería yo que es un momento privilegiado para entender pues, que ya estamos brincando de las garantías individuales de los derechos humanos. Ese entendimiento no es un juego de palabras, es un profundo cambio conceptual del papel de las instituciones y del Estado. El Estado no otorga los derechos, los reconoce y genera un término de relación distinta. Ojalá entonces que el Poder Judicial estuviese a la altura de esas reformas. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con No puedo estar más de acuerdo con Emilio. O sea, las normas no prefiguran la realidad. Y tratándose de derechos humanos, lo que se necesita es una arquitectura argumental, un ropaje, una forma de explicar el derecho que no tiene nada que ver con el paradigma formalista propio de una cultura jurídica autoritaria. Que veo, bueno, ha habido dos formas en el mundo. Hay algunos países, toda transición se enfrenta con que sus operadores jurídicos se formaron en el viejo régimen y que tienen ciertas preconcepciones que no van a cambiar por el hecho de que cambie el régimen político. Entonces hay dos formas de atender ese problema. Uno, buscando liderazgos fuera de esos operadores que muy rápido tomen el control. Ese fue, por ejemplo, el caso de España. Nombró un tribunal constitucional de mucha gente que había estado en el exilio, grandes académicos, que muy pronto se dedicaron a generar una nueva retórica jurídica que impregnó el aparato judicial y que logró muy rápido enraizar como los valores de la democracia en el quehacer político y en la sociedad española. Es muy impresionante lo que hizo el primer Tribunal Constitucional español de 1900, la primera década de su transición. Luego tenemos, ese fue el modelo colombiano. No tenían a esos grandes académicos, pero se trajeron unos chavitos que habían sido entrenados y le ha ido muchísimo mejor a Colombia. Y luego están los modelos como los nuestros, que son propios de los países de la Europa del Este. Tenemos una corte que se creó en las postrimerías del régimen autoritario y que tiene todo el tiempo el debate entre el pasado y el futuro. Y lo que tienes adentro son los viejos operadores. La primera corte eran los viejos jueces, liderando el cambio constitucional democrático. O sea, poco a poco hemos ido llenando esos espacios
Pero si ustedes analizan el debate, está en una perpetua tensión entre el pasado y el futuro. Y eso pasó, bueno, me parece increíble. Me hablaban mis amigos de América Latina, me decían, ¿cómo es posible que la Corte, en un caso tan sencillo como Florence, haya sido un escándalo así? En ningún país democrático se sostendría un policía habiendo hecho eso que hizo. Todavía esos límites nos cuestan trabajo, verlos como sociedad, y a los jueces más. Todavía no entienden bien lo del bloque de constitucionalidad. Yo, mi apuesta es que esto va a ir a mucho más a cuenta gotas de lo que quisiéramos. Va a estar en esta transición presente como el pasado con el futuro. Pero yo creo que la sociedad es la que debe de estar a la altura de estas reformas y tratar de proponer casos a la Corte, y tratar de insertar los nuevos temas, y tratar de debatirlos e impulsar una agenda de derechos que les ponga los retos, para que poco a poco podamos ir teniendo inclusive una discusión más sensata sobre quién debe de ocupar ese cargo. Ahorita, como en esta tensión del pasado y el futuro, pues nos vale un poquito gorro, la verdad. Yo creo que el perfil de juez que se necesita es muy difícil, muy diferente al que gesta internamente el Poder Judicial. De manera de conclusión, no quiero sonar irreverente, pero quizá deberíamos tomarle la palabra a Emilio Álvarez y Casa y empezar a agarrar a toallazos al Poder Judicial. O, dicho de manera más elegante, firmamos amicus curiae como los que Santiago está proponiendo. Lo cierto es que, y aquí sí haría una diferencia un poco por lo que ha dicho Ana, la Corte ya no puede esconderse en su palacio. Tengo la impresión de que a partir del caso Lidia Cacho, Atenco, ahora Cassés, ya no ha habido manera en que la Corte se pueda esconder. Y ciertamente, quizá lo que falta es, y lo dejo simplemente sembrado en la conclusión, es un mejor contexto de exigencia de la sociedad que observa la Corte. Porque en el momento en que la exigencia desde la ciudadanía hacia la Corte se vuelva más argumentada, más sofisticada, el toallazo va a ser mucho más doloroso. Aquí detendría esta mesa. Les agradezco muchísimo a los cuatro, Ana, muchas gracias por tu ponencia, y entiendo que les van a dar un reconocimiento por el talento exhibido en esta conversación. Muchas gracias a ustedes también por sus preguntas. Así es, a nombre del Comité Organizador del 7º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, se hace entrega de un reconocimiento al maestro Emilio Álvarez y Casa, al maestro Santiago Corcuera Cabezú, al maestro Luis Raúl González Pérez, así como a nuestro moderador Ricardo Rafael, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Agradecemos atentamente a todos ustedes su asistencia y les recordamos que están saliendo los camiones para el Palacio Municipal en el estacionamiento C para el evento cultural que tendrá lugar en el Centro Histórico de Puebla, en el Palacio Municipal, a las 7 de la noche. Les recordamos de igual forma que el día de mañana es importante, porten su gafete para efectos de identificación, que están asistiendo al 7º Congreso de Organismos Públicos Autónomos. Y recordarles finalmente, las actividades empiezan 8:30 con el registro y terminan a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Sí.